Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta toma número 2 de Cuentera en la Sala. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, sí, contenta. De nuevo. Otra vez. Voy a arrancar con lo mismo que te pregunté ahí en el vivo. Podés responderme lo mismo, podés cambiar la respuesta. Quiero preguntar por tus orejas, por la Cristina escuchante. Cuando contamos, a veces sentimos que se está viviendo una experiencia intensa entre el público, entre la cuentera, entre el cuentero, pero a veces pasa que cuando estamos escuchando, puede ser un colega, puede ser cuando escuchamos cuentos de pequeños, sentimos que algo nos mueve, que algo que estaba atado adentro en el fondo de nosotros se suelta, que quedamos peinados para atrás, como dicen los chilenos. Algo nos ocurre. ¿Recordás alguna experiencia intensa como escuchante de cuentos? Sí, bueno, en mi infancia estaba mi abuela que nos contaba, además nos contaba el enebro, nos contaba los cuentos peores, era estupendo. Y mi hermana cuando nos íbamos a dormir también me contaba cuentos, nos cogíamos así mano con la mano, de cama a cama, y se enfadaba porque me dormía siempre antes del final. Y luego de ver, escuchar a colegas contando cuentos, la verdad es que se me ocurren un montón de nombres. Ayer pensaba en Juan Moreno, que no lo nombré, en Ana María Bobo, de gente argentina, y luego Nicolás Buenaventura, Alexis Díaz Pimienta, cuando le escuché con las décimas en el Festival de Huesca, también me quedé flaseada. Eugenia Manzanera me gusta mucho también, Tania Muñoz, Magda La Varga, va un montón de gente que, Félix Salvo, por ejemplo, me divierte mucho, que cuando los ves anunciados dices, bueno, voy, que Acaba de hagan lo pasar que algo. quieran conmigo. Y cuando tu abuela te contaba a ti y a tu hermana, ¿recordás en qué situación era? ¿Ustedes le pedían cuentos, se armaba como un set, se armaba una performance, o era de contar haciendo otra cosa? Mientras cocinaba. Normalmente era de contar haciendo otra cosa, sí. Era o pelando las judías para el hervido, haciendo otra cosa. Pero había veces que venían los primos y se montaba así tipo un círculo alrededor de ella, sí. Genial. Ella contaba muy seria porque era viuda, pero de repente se levantaba y luego volvía a acordarse de... Sí, nos Del cantaba finado. trocitos de zarzuela. Qué lindo eso. Y contaba cosas pues, el enebro es el de los hermanos Grimm, digamos. Eso no le llegó a ella por tradición oral. Lo habrá leído en la escuela, en algún lugar, o contaba la zarzuela, lo que tenía ahí a mano en las orejas. Las zarzuelas porque había ido a verlas muchísimo y las escuchaba, entonces las contaba a su manera. Y los Grimm lo debió leer, sí. Sí, sí, porque era la versión tal cual de los Grimm, no era nada, ninguna variante valenciana ni nada. ¿Y contás el enebro, por ejemplo, alguno de los cuentos que los escuchaste de boca de tu abuela o de tu hermana en aquellas oscuras y somnolientas noches? No, como repertorio concreto no, pero el soniquete de la voz de mi abuela, hay veces que lo recuerdo. Eso es terrible. También, no sé si te pasa, pero cuando estás leyendo en voz baja, que de repente algún personaje o alguien te descubrís que está hablando con el sonido de la voz de un abuelo, de una tía, de un maestro, de algo, como que se aparece. Yo digo, esto acá está hablando otro. Eh, ¿Y cómo es pasemos por alto el paréntesis de la pandemia, del virus y esto que el otro? Un mes tuyo de trabajo, una semana tuya de trabajo, ¿dónde contás? ¿Contás siempre en el mismo lugar? ¿Te solés mover? ¿Viajás? Mm. Sí, viajo bastante. No tengo sitios fijos donde contar. Tengo el Espacio Bebé, que es un espacio que montó la PA y un grupo de teatro de aquí con el que trabajo mucho, que está Osvaldo también, que cuenta cuentos. Ahí tienen un espacio y pues ¿Osvaldo el malabarista? sí, Oh, Osvaldo qué por aquí. personaje, sí, lo vimos acá en el 2005, por ahí. Mira, sí. Ahí sí que voy como un par de veces al año a contar, pero espacios así, programaciones continuas, ahora en Zaragoza no hay ningún espacio. Entonces me muevo sobre todo por pueblos de Aragón o por pueblos de Logroño. Ayer pensaba también que está una empresa que se llama Zarándula, que trabaja mucho con pueblos pequeños, una programación muy cuidada, y por ahí también voy bastante. O por pueblos de alrededor de Madrid, bibliotecas municipales de Madrid del año pasado, así.
Pará, dijiste que en el espacio bebé, ¿eso es porque es un espacio que nació hace poquito o porque tenés a bebés como Ah, público no, ahí? no, sí, es para bebés, sí, sí. ¿Y qué haces ahí con bebés? Bueno, tienen una ¿Cómo sala se organizan? mandarina. ¿Cómo? O lo organizan como si fuera un teatro, el teatro principal. Y dejan pasar a un bebé con una persona adulta, si hay otra persona adulta se pone detrás en sillas y se sientan en el suelo en cojines y tú tienes... El teatro es una sala tipo teatro pequeñito. Se cuenta muy bien, te ponen las luces que quieras. Lindo. Me imagino como una pequeña ópera los bebés de gala, bien Ah, vestidos, sí, no, sí, por es supuesto. de etiqueta. No Mm. babean ni nada, ¿no? Bueno, y vas a esos pueblos, ¿cómo quedan lejos de tu casa? ¿Tenés bastante viaje para llegar ahí a trabajar? ¿Vas en bus? ¿Vas manejando? ¿Cómo es la previa a tu llegada a un pueblito? Normalmente voy manejando yo sola, sí. Y normalmente tengo una hora de camino, hora y media, Y cuando depende. llega Cristina Verbena a un pueblo pequeño, medio trasmontano, es como si llegase Ricky Martin, digamos, el pueblo está alborotado, ya te conocen, ya te están esperando, o tenés que convocar a la gente, ¿cómo es ahí? ¿Hay afiches con tu cara? ¿Cómo se suele manejar? Sí, suele estar una actividad ya anunciada. Entonces yo llego a la biblioteca, pero me gusta preguntar dónde está la biblioteca. Normalmente no lo sé, o sea que lo tengo que preguntar. Pero estará cerrada ahora. No, pero he quedado con la bibliotecaria. Ah, has quedado con la bibliotecaria. ¿Por qué? Porque voy a contar cuentos. Ah, tú eres la de los cuentos, a los niños. No, ya es a los adultos. Ah, cuentos para adultos. Ah, vale, vale. Pues mira, ahí al fondo de la calle y ya empiezas a llegar al sitio. Excelente. Y entonces, cuando contás para adultos, suele ir todo el... ¿Quiénes van? ¿Va gente grande? ¿Va la familia? ¿Sentís que está todo el pueblo yendo ahí? ¿Van algunos? ¿Tenés algunos que están como parados ahí en el fondo, fumando, que son los que más quieren escuchar, pero se hacen los que no? ¿La gente es cálida? ¿Cómo te suelen recibir? Cuando es para adultos, no vienen solo adultos. Y normalmente el público es sobre todo femenino, porque vienen mucho de clubes de lectura y son casi todo mujeres. Pero vamos, vienen también hombres y no suelen ser acogedores. No tengo a la gente así. Cuando tengo a la gente así mirando es cuando es para niños, que entonces sí que vienen muchos adultos, pero como se supone que no es para ellos, pues se ponen así detrás, te miran. Luego te dicen, espera, espera, que te voy a contar yo, y te cuentan alguna adivinanza, de estas que tienen doble sentido. De eso hablamos la vez pasada. Acá hay Sí, una canción, un poema que era de Atahualpa Yupanqui, que se llama La Guitarra, que habla de las canciones de los paisanos y dice, ellos no gritan su canto, las canciones las conversan. Y me contabas que los cuentos ahí en los pueblos son conversados, ¿no? Te van sí. interrumpiendo, te van diciendo, van hablando, vas incorporando. ¿Qué haces con eso cuando tenés con un público que te habla mucho? Bueno, Nicolás le llama cuentos jaleados y son así como, me gusta mucho. Tengo que estar yo muy despistada para que me moleste. Normalmente me gustan mucho y normalmente hasta lo provoco yo un poquito, porque me parece una manera de escuchar muy divertida. Si los Que ves te vaya... medio dormidos, los provocás, les preguntás. Sí. Mm. ¿Y qué hacen? ¿Critican el cuento? ¿Se enojan con los personajes? Como el que se enoja con la malvada de una novela. ¿No les gusta capaz un cuento y te lo dicen? ¿Hacen contracuento? ¿Cómo son las intervenciones? Mira, una vez conté La tía miseria, me encanta La tía miseria, es un cuento perfecto. Y una mujer se enfadó porque ella dijo que la tía miseria se quedaba arriba del peral, que lo demás me lo había inventado yo para hacer historia, como para ¿Tenía esa tener más versión? cuento. Sí, sí, sí. Y le dije que no podía ser, que nos morimos, que la muerte tiene que bajar del peral. Y ella, que no. Y se enfadó mucho, fue muy divertido discutir con alguien enfadado por la tía miseria. Genial. Una vez me habías contado una anécdota que estabas contando un cuento de un chancho que se iba escapando y alguien te comentó algo sobre el alcalde del lugar, ¿puede ser? Ay, sí, sí.
Bueno, es un pueblo donde no saben cómo elegir alcalde, entonces sale la vieja que está en la plaza escuchando a todo el mundo discutir y dice ella, vale, coge una manzana, voy a lanzar esta manzana por el coso bajo, por esta calle abajo, y el primero que coja la manzana, alcalde, la primera. Así que lanza la manzana calle abajo y todo el mundo que había dicho, no, yo no puedo ser alcalde, no, a mí no me hagáis estas cosas, sale corriendo detrás de la manzana, con tan buena o mala suerte que por una calle transversal apareció un chancho, un cerdo, el cerdo cogió la manzana, el cerdo por alcalde. Y lo conté en un pueblo y una mujer dijo, como en el nuestro. Además era un pueblo que yo había quedado con una de las mujeres que estaba organizando el evento. El alcalde no apareció ni para abrir el ayuntamiento. O sea que cuando lo dijo yo Claro, eso pensé, te iba a sí. preguntar si estaba... Y cuando contás en una ciudad o en un teatro, o viajás a un festival, que el público tiene otra manera de habitar esos espacios, otro disciplinamiento, más de estar con la luz apagada, sin verse, en silencio, yushear si alguien hace ruido. ¿Extrañás eso? ¿Lo intentás provocar en un festival? A ver si podés encender al público de la ciudad para que comente así, ¿o haces otra cosa? Hago otra cosa. Lo que sí que recuerdo es ese lugar acogedor en el que yo estoy cuando la gente me comenta. Eso lo recuerdo como para ambientarme. Digo, ah, bueno, yo estoy aquí, pero hago otra cosa, sí. Acepto el otro código. Bien. Y cuando viajas, a estos pueblitos, a algunos otros lugares, ¿haces trabajo de recopiladora, de cuentera etnógrafa, de ir registrando las historias que cuentan, de llevar una historia de un pueblo a otro, o incluso de una comunidad a otra? ¿Haces eso o No, lo que pasa es que la gente me cuenta cosas, pero me suelen contar cosas de su vida cotidiana, de su historia, más que del... sucedidos? Sí, sí. Y entonces lo que hice fue estructurarlo como taller. Yo iba a los pueblos, contaba un poquito, como 20 minutos, y luego hacía alguna pregunta, contaba algún motivo de un cuento, y de ahí salían a contar. Y esas sesiones las grabé y luego las transcribí y se las reenvié a los pueblos. Hice una memoria con los 16 pueblos en los que estuve y se lo volví a mandar a los pueblos. Del libro al labio le llamé. Fue muy divertido, era muy bonito. ¿Hace cuánto fue eso, más o menos? 5 años creo. Ah, pues eso estaría buenísimo si pasa el tiempo volver y leerles eso a otros que estén ahí, de ese pueblo. Ostras, qué buena idea, sí. Te la Che, copio. y, mm, y vos sos cuentera de... Uy, estoy haciendo algo rarísimo y apareció mi cara acá, para dame un segundito. Ahí está, lo vamos cambiando. Me hago el Stanley Kubrick de las conversaciones en Zoom y vamos cambiando los planos. Em, y con el repertorio, ¿sos cuentera de biblioteca? ¿Te encerrás en una biblioteca hasta a buscar? ¿Sos de leer mucho? ¿Partís de una intuición y la madurás hasta que directamente vas y encontrás el cuento señalado? ¿Partís de una idea? ¿Partís de una sensación? ¿Partís de un espectáculo previo? ¿Cómo armás los repertorios? ¿Cómo te nace? Ha habido distintas maneras. Por ejemplo, donde están las atarantadas que hablábamos ayer, ahí partí de la idea de la música, estructurar todo con la idea de la música. La siguiente sesión, que la llamé Equilibristas, fue con la idea de los equilibrios. Y en cambio, esta última, que la he llamado Inevitable, es por un cuento. El cuento me dio el título y luego he ido buscando cosas que para mí eran inevitables, que tuvieran que ver. Cuentos. La de historias que te bailan tiene como hilos, luego busco conexiones entre cuento y cuento que no tienen por qué enterarse la gente, hilados por debajo, ¿no? Por ejemplo, en historias que te bailan era que cada cuento tenía un sinónimo de la palabra atarantada, o atarantamiento, aturullado, desficasiado, así. Desficaciado no lo había escuchado nunca. Bueno, desficasiado se lo inventó mi abuela en realidad, pero se entiende, ¿no? En el Se contexto. entiende perfecto.
Mira, Juan Moreno, que lo nombraste al principio, en una época cuando éramos varios que estábamos en el taller de él, estaba José Luis Gallego, Manuel de la Serna, Pedrito Parcé, y él siempre decía que los repertorios los armaba el inconsciente. Gente que no se ponía de acuerdo en lo que iba a contar, en un taller cada uno tiraba su cuento y al final siempre quedaba bailando algo y después nos hacía intentar encontrar cuál era el cuento que estaba detrás del cuento, de todos los cuentos que se habían contado, como un ejercicio para no estresarse tanto en el armado del repertorio, sino más confiar en cómo se iban mezclando las cosas solas o en otra cosa. Ajá. Dijiste la otra vez que hablaste sobre lo que hiciste con la tarantela y hablaste recién de la música. Vos contás muy bonito, hablás muy bonito, tenés mucha musicalidad en la manera en la manera de contar. Cuando tenés que pasar, haces un cambio en la lógica y empezás a contar rápido, tenés mucha precisión y mucha variación. A veces pasa que cuando uno empieza a contar rápido, enseguida queda como en relator de fútbol. Todo se atropella y todo va rápido. Y de los cuentos que yo te he escuchado, a veces te vas a un tempo más rápido y no pierde color, no pierde acento, no pierde música. Y además cantás muy lindo. Y en los cuentos siempre cantás. La vez pasada, justo cuando te pregunté esto, se trabó y quisiera escuchar de nuevo lo que tenés para decirnos acerca de la música y la palabra. ¿Elegís y pensás antes qué cantar, qué contar? ¿Siempre buscas una música del cuento? ¿Cantás lo que te nace? ¿Cómo haces eso? Hay alguna canción con la que empiezo desde hace igual 15 años, que es una canción que aprendí en Italia, que le enseñó una amiga mía a una mujer que estaba en un campo de refugiados de la guerra de Yugoslavia. Y le dijo que significaba: tú no sabes cómo suena mi corazón, tú no lo sabes, la gente habla demasiado y deberíamos escuchar en el silencio. Y un día lo conté en una escuela y la maestra dijo: ¿veis lo que os digo yo, que os calléis? Y dije yo, bueno, la canción, yo no sé si significa esto o no. Dice: tu gineroga, tu gineros fava, armangehi, gente vena, vas vena, nel mirosi. Tu gineroga, tu gineros fava, armangehi, gente vena, vas vena, nel mirosi. Qué precioso. Y con eso arrancás, ¿no? Sí, Claro, qué la lindo es gente eso, se porque calla. es que no solo nos callamos, es pasar del mundo de la prosa, del ruido, al mundo de la poesía. La gente cuando está escuchando un cuento y nosotros cuando lo contamos, hacemos como el delfín, ¿no? Estamos fuera del agua y por un ratito vamos a salir y hay que prepararlo y entrar así está perfecto. Aparte con ese final En en re cambio, siempre. con niños de 10, 11 años, a veces les da vergüenza que te pongas a cantar. Entonces te miran y empiezan... Y yo me río con ellos y entonces se arranca con una risa, que también es muy bonito. Eso está bueno. También con pequeños, yo cuando arranca cantando un personaje que dice, que refuerza mucho en la consonante. Es gracioso a propósito, porque un ratón que canta c'est la chanson de ton grand-père y se queda trabado, c'est la que son chante avec le cœur. Y ahí está bueno siempre arrancar con alguna risa, porque la sacan primero al principio, que llegás a un aula y sos como un monigote, ¿viste? Me dice 1,70 m, ellos no te conocen, entras ahí, se tienen que reír un poco de vos porque ser adulto es bastante ridículo, porque encima Sí, nos hacemos los serios, entonces siempre está bueno arrancar con alguna risa. Y con esa canción arrancás y además estudiás canto, tenés formación musical, cantás porque te nace. sí, estudié solfeo de pequeñita y luego voy a clases de canto. Y ayer hablábamos de esta cosa que se nos pone a veces de criticarnos a nosotras mismas, esto que estás contando. Pues mi profesora de canto, que se llama Pato Badián, a veces me dice: empieza a cantar. Y me para y me dice: a ver, ¿qué te has dicho antes de empezar a cantar? Y digo yo: no te pongas nerviosa, no pongas tensión en la garganta. Me dice: bueno, prueba a decirte algún sí.
Y esto de tratarte bien me ha venido muy bien con los cuentos también, ¿no? Decir, bueno, me voy a decir algún sí antes de empezar a contar. Ay, sí, eso hablábamos la otra vez de ese momento en el que estás pendiente del cuento, del público, y tenés un viaje transpersonal, astral, lográs salir de vos mismo, de vos misma, y haces todo eso para mirarte y decirte que sos un boludo, es como, es un garrón, es un viaje astral del mal. Pero bueno, esa vocecilla está siempre, es como contar a la limón, hay que incorporarla también, como una Sí, interrupción. El cuento siempre es jaleado con uno mismo. sí, es verdad. Sí. Che, te pregunté por lo de la música, si estudiabas música, y cuando armás los repertorios, aparte de fijarte, bueno, alguna idea, algo que tengan en común, ¿pensás de manera musical el arco del repertorio? Si viene alguna parte que es un poquito más lenta, como si fuera un adagio en una sinfonía, después subir un poquito, ¿te fijás con qué terminar? ¿Hacés guachadas de terminar con un cuento que deja al público nadando en petróleo, ¿viste? O solés terminar con la concesión de un cuento, como decía la doctora Echevarne, cuente todo, cuente Barba Azul, el enebro, pero termine con una copita de champán, que la gente merece irse con una sonrisa, o eso ni te preocupas por cómo va saliendo eso. Sí, suelo ser amable para terminar, sí. O un poema de Félix Grande que dice tal como van las cosas, tal como va la vida, puede venir el fin desde cualquier lugar, mas moriré diciendo que era buena la vida y valió la pena vivir y reventar. Tal como están las cosas, tal como va la vida, no me acuerdo, ahora no me acuerdo de cómo sigue. Ay, pero Cristina, arrancás con esa canción que nos dijiste y terminás con ese poema, y son dos, un despegue y un aterrizaje excelente. Ese segundito de silencio antes de arrancar y ese segundito de silencio después del final te hace un ¿Cómo arco son los lindísimo. poemas? Tú te los sabes y luego de repente se te van de la cabeza. Sí, es Los el wifi repaso interno, siempre. es el wifi. Y a veces, cuando pensás que no lo sabés y lo empezás a citar y dices, ay, eso me hace acordar a ese poema, y lo tirás y lo empezás a decir y decís, uy, qué bien, está saliendo, está saliendo, está saliendo, y uno te interrumpe y dice, ah, sí, yo ese lo conozco, y decís, No. me iba a quedar para siempre en las células. Bueno, hablamos del trabajo, muy bonito, la manera de contar, los lugares donde ir, pero alrededor de, no sé, aquí fue el 20 de marzo, en España entiendo que fue antes, todo el El 13, trabajo, ¿cuándo fue más o menos? el 13 de marzo. Bueno, todo entró en un parón, pasaron un montón de cosas en todos lados, y en lo específico a nuestro trabajo. Durante esos meses, sé que ahora que ya están volviendo a hacer funciones, después voy a querer que me cuentes cómo las están haciendo, pero durante el parón, eh, ¿qué estuviste haciendo? ¿Cómo te relacionaste con la pantalla, con este vidrio brillante? ¿Fuiste a contar a través de la pantalla? ¿Preferiste apagarlo y tomarlo como un tiempo de introspección para armar repertorio? ¿Llorabas comiendo Nutella del frasco? Digamos, todo eso junto en un mismo día. ¿Cómo, cómo fue el trabajo, lo laboral sobre todo, la organización durante ese tiempo de pandemia? Tu relación con los colegas también, con los colectivos. Pues yo al principio sí que pensé que iban a ser 15 días y que el trabajo de abril y mayo, que aquí es muy importante, lo íbamos a poder salvar. Y cuando veía que se iba cayendo cosas y que te anulaban cosas de octubre, por ejemplo, que dices, perdón, sí que estuve entre enfadada, yo creo que como un duelo, entre enfadada y triste bastante tiempo. Y luego, como cada uno tenía muy presente cada bolo que se perdía, como, "Ah, hoy estaría aquí, hoy tendría que haber Claro, ido la acá". agenda. Uf, sí. Y bueno, creativo me costó mucho. Sí que he estado leyendo lo que iba leyendo y luego he estado mucho en los colectivos, porque yo creo que esta situación, porque no creo que nosotros ahora estamos retomando, pero no hemos salido en realidad. Yo creo que si no salimos desde lo colectivo no salimos.
y sí que me pareció importante, bueno, tenemos una plataforma en defensa de la cultura en Zaragoza, pues hemos tenido un montón de asambleas por Zoom y luego hemos hecho también un par de acciones en la calle. Eso es Y pues, de muchas disciplinas. sí, de todas, sí, sí, sí. Hasta técnicos de iluminación, de sonido, sí. Hicimos en una plaza, sentarnos en medio de un círculo, cada uno su círculo, y quedarnos así esperando. Estuvo muy bonito. Visualmente era muy, muy potente. Y luego ¿Y con AEDA, con la Asociación de Narradores también, buscando cómo salir. qué es AEDA? Una asociación de profesionales de la narración. No es la única, hay muchas más en España, pero vamos, lo que nos une Pero es, es nacional, no es de Zaragoza. sí, es nacional, sí. Y somos todo el mundo autónomos o contratados por una empresa, o sea, tienes que tener una manera de facturar legal, nada más. Y sí. Yo pregunto para que cuente Cristina, pero recomiendo mucho la página que tiene, la página que tiene AEDA, también tiene un banco de recursos, de publicaciones, cosas que escriben cuenteros, cuenteras, algunas cosas de investigación. Está buena, creo que es narracionoral.es, ¿no? Aeda.es, ¿no? O AEDA, algo así, AEDA, AEDA, Sí. Sí, AEDA. la página web la verdad es que está muy bien. Sí, yo creo que trabajamos bien, chico. Sí, 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 Sí. está. Luego, yo con la gente del teatro lo estoy notando mucho, que trabajan mucho más en colectivo y que las narradoras estamos más acostumbradas a trabajar cada una por su cuenta. Yo lo noto, trabajando en la plataforma Llena Era, noto Y eso tiene un que origen nos cuesta más. estético, porque el que trabaja en teatro ya de movida trabaja con un director, con un asistente de director, con una... En cambio, el cuentero, la cuentera, los performers también, suelen trabajar más solitos y eso del escenario se lleva después a la relación con la sociedad civil. Está bueno Mm. también participar de esos espacios. Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo son las funciones ahora? ¿La gente tiene escafandras? ¿Están vestidos de buzos? ¿Tenés que contar cuentos profilácticos? Si estornudás, te apresa un guardia civil durante la contada o se puede contar relativamente con comodidad? Tengo que contar con mascarilla. No. Pero podés elegirte mascarita con la cara del cuentero que quieras. Yo tengo una de Nicolás Buenaventura. Eso está. Y la pones en la boca y babeas. Bueno, en teoría el público tiene que ser menos, pero eso en los cuentos y a los sitios que voy yo, que a veces el aforo ya es de por sí limitado, tampoco afecta mucho. Tienen que estar separados y con la mascarilla en teoría. El viernes que empecé yo en La Naja, en este pueblo, se sentaron muy separadas y al final se quitaron la mascarilla, lo cual agradecí un montón, porque contar para un público enmascarado era como nos vamos a atracar un banco al final o algo. Y yo las noté, era la primera para casi todas, era la primera actividad que hacían a nivel social y las noté un poquito así, nos costó entrar. Sí, es Lo que como una pasa es, perestroika. sí, O un deshielo así, medio extraño. Y a pesar de eso, ¿hubo algún momento del cuento que te pudiste olvidar? De la mascarita, de todo, que sentiste una risa, una vibración, algo en la piel de lo que estaba pasando y todo trascendió? sí, 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 Encendió. ya casi al Bien. principio, sí. Mm. Como al segundo cuento. También estaban muy contentas de estar allí, sí. Bueno, yo conté allí hace 5 años y querían que volviera, entonces tenían ganas de escucharme, vamos. Ahora te quiero preguntar algo de viajes, pero antes, y con la pantalla, ya nos dijiste que no grabaste cuentos, ¿viste a compañeros, compañeras contar en pantalla y lograste sentir algo por un momento, olvidarte de nuevo que estabas mirando un vidrio iridescente y estar adentro de un cuento, o siempre ese obstáculo, digamos, el rayo negador no alcanzó para negar la pantalla, todo eso, y siempre estaba ahí en primer plano? ¿Cómo te fue como escuchante de cuentos en cuarentena? No, la verdad es que la pantalla la he tenido presente siempre, sí. He echado muchísimo de menos. Yo ayer dije la palabra consuelo y luego me quedé pensando y es verdad, a mí los cuentos me consuelan, la verdad. No, y no es que esté siempre triste, pero
Bueno, sí, el consuelo de lo que es la vida. Sí que es un momento de descanso y eso la pantalla no me lo daba. Sí que me daba, por ejemplo, Aldo, que utilizaba mucho la conversación, la sensación de recuperar un amigo, ¿no? O Eugenia, que ha planteado un montón de juegos con los zapatos, que yo sí que hice uno con zapatos que bailaban, pero entonces era otra cosa, no era ponerte a contar. E hicimos una sesión de microcuentos con la Biblioteca Insular de Canarias a través de un Zoom, varios colegas, y ahí me lo pasé bien. Así que hasta le encontré la ventaja de salir luego de la habitación y estar ya en casa, no tener que aparcar la furgoneta, buscar, volver de noche Cuando decís cansada. furgoneta, yo te imagino manejando en un camino de montaña en la camioneta de Scooby-Doo, no sé si la tenés, o una así toda ploteada que dice Cristina Verdena Conducción, algo así. No sé por qué, a mí la verdad furgoneta, eso, motor 1.8, Bueno, 16 válvulas. Pero bueno, es lo que disparan parece las bien. palabras de los cuenteros en la cabeza de los pobres oyentes, es algo insondable. Qué lindo eso que decís del consuelo. Sí, no estamos siempre tristes, pero siempre somos humanos, así que consuelo siempre nos viene bien, y sacarlo de los cuentos siempre está bueno. Vamos a hablar de viajes más largos, lugares donde no podés llegar en furgoneta, festivales y eso. También recorriste muchos lugares y comenzamos un poquito a hablar la vez pasada de cómo era contar en un festival, que es distinto porque si es un festival de narración, el público ya viene más tibio, interesado en eso, hay otra energía, hay algo de querer ver a unos cuenteros o cuenteras que en 3 días, 4 días o una semana capaz se van. ¿Vos sentís esa diferencia en el público? ¿Sentís una adrenalina distinta? ¿Intentás contar lo mismo, estar en ese espacio que decías anteriormente? ¿O cambiás la manera de contar para ir ahí al festival donde quizás tenés 1 o 2 tiros para... Mm. El repertorio tiene que ser, sí, como los valores seguros, ¿no? Los cuentos que tú sabes que ahí están, que te van a apoyar. Y sí, es una intensidad muy distinta. Tú también estás como, ¿no? También te sacan de casa, o sea que tampoco tienes luego que fregar platos, que preocuparte de la comida. Estás solo centrada ahí, suelen ser experiencias muy intensas. A mí me encanta, vamos, sí. Aprendes un montón, además, viendo a los demás y aprendes de ti también en un espacio distinto, con un público distinto. Mm. ¿Notaste diferencias, por ejemplo, de contar cuentos en Madrid o en otras ciudades de España y después contarlos en Latinoamérica, contarlos, pues estuviste en Paraguay el año pasado, en Mar del Plata, en Buenos Aires, que se te hayan reído de una cosa que decías, qué extraño que se hayan reído, capaz una palabra que acá se tomó como un lunfardismo o algo exótico, y notaste eso o no? La gente solía responder en lugares parecidos al cuento. Bueno, en Mar del Plata, Mariela me llamó la atención porque dije coger varias veces en un cuento. Se me escapó. No, noté. Pero es que el Tutú Marambá, por ejemplo, ahí en Misiones es un festival muy peculiar, te llevan a sitios muy especiales. Entonces es una experiencia ya de por sí. Y ¿Dónde? A escuelas rurales van, ¿no? sí, sí, Y van a sí. veces dentro del Parque Nacional a visitar. Sí, con los guaraníes, sí, Y sí. ese es binacional ese festival, ¿no? ¿O es solo en Lo Misiones? organiza Misiones, lo Ah, organiza, sí. bien. Griselda. Y sí que tuvimos momentos en Misiones que eran más de contar en teatro o contar en una asociación así, pero tipo escenario, o en un galpón, que era también un teatro precioso, pero los demás eran sitios pequeñitos, más como los que voy yo cuando voy a contar, pero súper distintos a la vez. Y con la tierra toda colorada. Sí, ahí sí que íbamos en furgoneta todos juntos cantando En dentro la de de la Scooby-Doo, furgoneta. genial. Y en cambio el de Mar del Plata fue más como los que suelen ser los festivales a los que suelo yo ir en España. Por ejemplo, a Güimes, que te nombraba ayer, o Segovia, que voy la semana que viene, que ya es un escenario, el micrófono. Y van pasando. Sí. Bien. También Y es bonito en las rondas escuchar mucho a los compañeros, ¿no? Tú has pensado, yo voy a contar este cuento porque me funciona siempre, e igual la persona de antes cuenta otro cuento que a ti te trae un eco, dices, cambio. contracuento, sí.
Eso está genial. Vos viviste en Italia, me dijiste la vez pasada, un tiempo. Ahí no te Mm. escuché si fueron 6 años, 6 meses o 6 6 días. años, sí, casi 7, sí, ¿Y trabajaste de cuentera allá? ¿Contaste en sí. Italia? ¿Sí? Ujú. En dónde vivías? Vivía en Padova, fui con una beca de Erasmus a estudiar tradiciones populares. Y Ah, luego me metí en un grupo de teatro un par de años y cuando dejé el grupo de teatro ya empecé a contar. ¿Y hacías la misma el mismo tipo de montajes que hacías en España? ¿O hacías algo más parecido a lo que se hace allá de teatro, narración? ¿Por dónde ibas experimentando? Empecé con el estilo que yo traía de España y luego me fui acoplando al teatro de narración. Y el espectáculo que monté allí al final, que era todo de cuentos sobre la muerte, se llamaba Vuestra Salud, me lo dirigió un argentino que estaba allí viviendo, Darío Levín, y era teatro de narración, sí. Y luego cuando llegué a España con ese espectáculo me costó mucho encontrar dónde hacerlo. Un lugar, Tuve que... claro. Sí, Y también estuviste contando, vi ahí en tu página el año pasado en Estrasburgo, ¿no? En el sí. festival que se hace ahí. ¿Ahí contás en francés, contás en español? ¿Cómo es ese festival? Se cuenta en castellano, sí, es la Casa de las Américas y entonces es gente de todo el mundo, pero hispanoparlantes, sí. Bien. Es un sitio pequeñito, muy acogedor. ¿Y te tocó contar frente a algún auditorio que no hablara, pero para nada tu lengua? ¿Te tocó contar en ni otra lengua que conocí? ¿Te tocó contar con un traductor o con una traductora? ¿Te tocó contar, no sé, qué sé yo, vos en castellano, sabiendo que la gente que estaba en el escenario hablaba parsi o cualquier otro idioma? O no? ¿Nunca tuviste así un lugar tan Eso exótico? me pasó en Bélgica, en Aldenbilsen, que es un festival que se hace en un castillo, y en teoría la gente entendía castellano, pero yo empecé a contar y me di cuenta que no, que estaba yo sola. O sea, y entonces Bien. cambié el repertorio en el escenario y aún así no acabé de notarles en todo. Fue una experiencia Capaz bastante son así, terrorífica. capaz en esa región de Bélgica sí hablaban castellano, pero su manera de gozar los cuentos parecía como si casi no estuvieran ahí. Creo que me contó el ratón Hernández, el narrador chileno-colombiano, que estuvo contando en Irán una vez, en un festival, y con un traductor, que ahí no sabés qué está pasando, porque no le pescás absolutamente nada de eso. Pero también está el milagro de San Bernardo, que logró convertir, no sé, sin hablar la lengua de nadie, entró a un país y convirtió a todo el mundo, Ajá. sin hablar la misma lengua. Marta Salotti hablaba de eso en un libro, del narrador como reproductor del milagro de San Bernardo. Que no importa lo que diga, sino cómo lo diga. Y una cosita más te quería preguntar, para que vea cómo estemos de tiempo, porque por más que acá no nos corran, después cuando lo suba no puede durar más de un tiempo. Bien, tenemos tiempo como para alguna preguntita más. ¿Tenés en mente, como así a futuro, algún texto en el que te quieras meter o alguna idea de repertorio para armar un montaje que digas, quiero empezar a explorar esto? Siempre tuve ganas de contar, no sé, un texto clásico o meterte a investigar los cuentos populares de alguna región. ¿Tenés algo así que hace mucho venís pensando? ¿Sabés a dónde vas a ir con eso? ¿O ahora estás con el montaje que tenés y esperás que aparezca? Tengo el material. Cuando estuve en Italia en la Universidad de Padova, la profesora de tradiciones populares había investigado todos los juicios por proceso a brujas en el norte de Italia y había recogido testimonios y algunos son como monólogos teatrales porque la mujer intenta librarse y se va empantanando cada vez más. ¿Ves cómo se mete en el lío, se mete en el lío y la van atrapando? Y ese material lo tengo ahí pendiente que quería trabajarlo. Quería hacer un trabajo parecido al que hice con las atarantadas, de trabajar un material que no es directamente un cuento y buscarle la manera de narrarlo, y trabajar también con Venecia como personaje, la ciudad de Venecia como La personaje. Serenísima. Sí,
porque muchas eran mujeres que venían de pueblos alrededor de Venecia, que sabían de hierbas para curar, entonces llegaban a Venecia, se curaban con algo, con las hierbas y ya está, ¿no? Bastaba una acusación anónima, o sea, no era nada. Mira, no sabía que en esa parte de Italia también se hacían esos juicios de Dios, juicios de fe, lo llamaban, ¿no? Sí, A mí me llamó mucho la atención siempre la idea que te haces de Venecia por ver las películas o ese parque, es como algo muy refinado, el más croto ahí es James Bond caminando. Y después lees las noches de placer de Straparola, lo que escribía Goldoni y todo eso, y es una literatura rarísima. Y claro, tienen la cloaca a cielo abierto, digamos, está flotando todo sí. ahí. Eso debe apestar bastante en verano y los carnavales no son esa cosa fina que nos venden en la RAI, son una cosa mucho más interesante. Me imagino que en tus años ahí en Padua te habrás cruzado bastante. Bueno, Cristina, ¿querés que te pregunte algo más, algo que te hayas quedado con ganas de contar? Te preguntaría cuándo te podemos ver acá en Argentina, pero es todo ciencia ficción. Nuestra mejor chance ahora de llegar a España o que vos llegues acá con fronteras cerradas es un gomón, una balsa y rezar porque la contaminación haya matado a los tiburones del Atlántico y, y poder llegar, pero eh, ¿tenés la idea de venir acá en algún momento? Eh, Me imagino que estás abierta si te invitan de un festival. Sí, claro, sí, sí, me encanta, sí. Yo a Argentina fui la primera vez porque conocí a Ana María Bobo en el Festival de Huesca de la Oralidad, que montaba Osvaldo Pay con Luis Felipe Alegre, y me dijo, vente, y me fui a la Escuela del Relato, y luego fue cuando fui también a las clases de Juan Moreno, que también lo conocí en el Festival de Huesca. Y bueno, me encantó. Luego la segunda vez fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, que me acuerdo que me pusieron en un taller 70 personas, yo no podía. Y vino una señora, por lo que decías ayer también de cómo trato a la gente, vino una señora y me dijo, yo podría apuntarme a su taller. Y le dije, no, porque pensé, 71, no puedo. Le dije, no puede. No, ya no es taller, es otra cosa. Es otra cosa, pasado un número, ya es una fábrica, no un taller por lo menos, qué sé yo, es otra cosa. No, fue muy divertido porque la gente se puso a jugar directamente, sí. Les puse en movimiento y se pusieron a hacer, pero pasé mucho susto al principio, sí. Está bueno porque el lugar donde se hace la Feria del Libro es un lugar el espacio físico, no digo el encuentro, que suele ser bastante cálido, pero el espacio físico se hace en el edificio de la Sociedad Rural, que encima es un edificio que acá tiene una tradición eh, espantosa, y es muy ruidoso y muy desangelado, las sillas son feas, el audio es raro, pero de El repente aire acondicionado a tope. ¿él? Y el aire acondicionado a tope. Me Mira, acuerdo que una hacía vez, frío. esto que hablábamos del viaje astral del mal y de esa vocecita que te va diciendo a veces con los nervios que algo puede llegar a estar mal, me pasó que estaba contando, no sé si no fue una vez que vino Eugenia Manzanera y tal vez estaba presenciando esto, me tocó contar antes de ella y me sentía súper bien, como que estaba transmitiendo con ancho de banda, el wifi bien, el rayo, la gente estaba perfecto, había mucho ruido alrededor y en un momento de absoluta locura, yo tenía un micrófono, el parlante salía para ahí y empecé a escuchar mucho ruido al costado. Dije, bueno, se habrá abierto una puerta. Corté el cuento y dije, perdón, hay mucho quilombo acá, voy a cerrar la puerta y vuelvo a contar, no pasa nada. Me fui para atrás y cuando me fui para atrás, abrí la puerta pensando que iba a encontrar un gentío de gente a la que le iba a tener que se callara, y abrí, y no había nada. Como en el poema El Cuervo, cuando no hay nada, era todo mi propia locura. Abrí así, sombra fuera y nada más, el eco de una voz que me decía, ¡boludo! Una cosa así. Y volví con cara de que había frenado a una multitud que estaba amenazando por invadirnos y tuve que retomar el cuento. Pero sí, a veces el ruido es cuando se te mete en la cabeza el, el problema. Bueno, así todo queremos mucho el encuentro de narradores de la Feria del Libro, que se hace con mucho esfuerzo, y es la posibilidad que tuvimos en su momento de verte a ti, de ver a Osvaldo Pay también, el malabarista que lo vimos allí, a Eugenia, a muchos cuenteros y muchas cuenteras.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias por haber participado de nuevo en Cuentera en la Sala. Acá no se nos cortó, espero que se suba bien. Muchas Y gracias a ti, qué divertido. gracias a vos. Contanos lo de Segovia, ¿se va a hacer un festival ahora? Cerremos con eso. Sí, sí, no lo han anulado, lo han cambiado a un sitio más grande, que es una pena porque era un patio muy bonito, pero bueno, lo van a cambiar a un parque para 200 personas con micrófono, para que estén así separadas. Pero Segovia, la gente, como llevan tantísimos años haciendo el festival, no sé si son 15 años, escuchan con una atención que dices, uy, Qué lindos si esos aquí me equivoco públicos. soy solo yo, no es que me ha interrumpido nadie. Sí, así que voy con mucha ilusión. Sí. Es lindo eso. Bueno, acá seguimos en fase 1, medios cerrados. Le cuento a Cristina, le cuento al público que ayer se me cortó justo el video y no llegué a anunciarlo, que yo venía haciendo un espectáculo en el verano, cuentos de hadas para adultos sin censura, que venía funcionando bastante bien por esa premisa de sin censura. Algo de censura hay, que es, yo trabajo con un compañero, un productor, que se ponía atrás y cada tanto me hacía así con la mano si yo me iba muy al carajo, pero yo tenía la opción de no mirarlo, o esa era la única censura que había, pero era como contarlo todo, contar sin parar. Eh, y cuando cerró todo, me habían ofrecido hacerlo en pantalla, y había dicho que no, porque quería cuidar ese repertorio, porque esto que no, hasta que se nos ocurrió hacer una experiencia, no hacer lo mismo, sino hacer más, hacer distinto. Y el 18 de julio, ya pronto van a estar a la venta las entradas, con la gente de Café Vinilo, vamos a hacer Cuentos de Hadas para Adultos, una experiencia en cuarentena. Con la entrada, si estás en la ciudad de Buenos Aires, te va a llegar un vino de una bodega mendocina, no tucumana como dije la vez pasada. Con la entrada también te va a llegar una picada, algo para comer y un enlace. Cuando te conectes a ese enlace, va a estar el dueño de la bodega, que es un enólogo norteamericano que le canta a los sarmientos, le canta a las uvas y hace música a partir del proceso de vinificación. Ese personaje te va a estar diciendo cómo tomar, cómo conversar con ese vino. Después de la charlita, de las notas de cata y eso, viene el espectáculo que lo vamos a hacer con un dúo de música opalira, que algunos de los que están escuchando ya lo conocen porque hicieron el programa sobre Charly García conmigo hace unos meses. Va a estar los cuentos de Cuentos de Hadas para Adultos sin censura y la música del Jardín Secreto de las Hadas. Va a ser una experiencia, va a haber cuento, va a haber vino, va a haber picada. No se lo pierdan, si no están en la ciudad de Buenos Aires, pueden comprar la entrada nomás para tener el enlace. Prontito va a estar ya las entradas disponibles en Alternativa Teatral. No me quería olvidar de decir eso porque después el productor me tira con una alpargata. Bueno, Qué buena Cristina, idea. sí, sí, vamos a ver cómo sale, pero estamos copados. Yo estoy transformando mi casa, miren, mi casa es un paraíso infantil del desorden, pero vamos a hacer de este playroom de kindergarten continuo una especie de estudio con unas luces, con lo que tenemos, pero creo que va a estar bueno. Vamos a intentar no negar la pantalla, sino hacer algo con eso. Y las pruebitas que hicimos estuvieron buenas. Y el repertorio está copado. Después te paso el enlace para que te sumes desde allá. Aunque tendrías que trasnochar, porque va a ser medio tarde, pero bueno, vemos cómo hacemos. Bueno, Oye, muchas gracias por repetir. gracias, Cristina. Adiós. Un gusto hablar contigo, un gusto haberte conocido, un gusto escucharte y ojalá que nos volvamos a ver así o de otra manera prontito. De acuerdo. Adiós.